En este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 24, 35 al 48. El texto dice así: En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Y él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». La Iglesia profundiza en la experiencia de ese primer domingo de resurrección al invitarnos a meditar en la aparición, según Lucas, a los discípulos reunidos. Ese domingo de resurrección la Iglesia vivió una experiencia espiritual incomparable. Ese día lo volvieron a ver, lo volvieron a tocar, lo volvieron a escuchar. Estaban tan contentos y felices porque Jesús había vuelto a la vida, que no cabían de gozo, pues era el triunfo extraordinario del camino de Jesús. Y vivieron ese momento de alegría en plenitud, intensamente. Y pareció que el tiempo se detuvo. Pero la vida tenía que seguir su curso. No podían vivir solo de la alegría. Sin embargo, a raíz de la resurrección, todo cambió. En adelante, la vida fue distinta, y el futuro se empezó a ver de otra manera. ¿Y qué hizo la Iglesia una vez que pasó la euforia de ese primer día? Hizo básicamente tres cosas. Primero, contarlo a los demás. Segundo, tratar de explicarse lo que había pasado. Y tercero, buscar entender lo sucedido. Lo primero fue pues anunciar a todos la buena noticia, contarla. ¿Cómo callarse? Era imposible. La noticia era demasiado grande para no transmitirla. Y entonces la Iglesia salió al mundo a contarles a todos lo inaudito, que Jesús resucitó. Pero como nos dijo Pablo en 1 Corintios 1, este anuncio produjo el rechazo de muchos. Los judíos se escandalizaron y dijeron que la Iglesia estaba hablando tonterías. Y los griegos dijeron que los cristianos estaban locos. Bueno, pues a fin de hacer comprender a los griegos y judíos que lo que dice es verdad, la Iglesia entonces buscó fundamentar su anuncio, buscó reforzarlo con pruebas más convincentes que el solo testimonio de los que lo vieron vivo. Y esto llevó a que casi inmediatamente la primera comunidad se pusiese a reflexionar y a tratar de entender lo que había sucedido. Y de esto nos habla el Evangelio de hoy. El texto de hoy nos transmite el esfuerzo que hizo la Iglesia para hacer creíble el anuncio de la resurrección de Jesús, a fin de que la buena noticia fuese acogida por más gente. Y lo primero que hace Lucas es subrayar la verdad de las apariciones de Jesús. Y va a insistir en que lo que anuncia es verdad, que no es una invención. ¿Y cómo lo hace? El texto empieza diciéndonos que ese mismo domingo, el primero, estaban ellos hablando de la piedra corrida, de la tumba vacía, de las apariciones a las mujeres, a Pedro y a los de Emaús, cuando, dice el texto, se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes».
Según Lucas, al ver a Jesús, la primera reacción de los discípulos fue el miedo. Dice el texto que llenos de miedo, por la sorpresa, creían ver un fantasma. Entonces Jesús les quita el miedo y les aclara que no es un fantasma, que es Él mismo y que está vivo, diciéndoles: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Para quitarles toda duda de que está vivo, les dice: tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Miren mis manos y mis pies, miren las huellas que han dejado los clavos, soy yo en persona. Sin embargo, dice Lucas, como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen por ahí algo de comer? Y entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ver a Jesús comer despejó ya toda duda, pues solo come una persona viva. Bueno, pues esta primera parte del texto que les acabo de comentar tiene por objetivo subrayar que la resurrección de Jesús fue real y verdadera, que no fue una ilusión ni una fantasía, que lo que vieron no fue un fantasma, y la comunidad comprobó que estaba vivo, pues lo tocaron y comieron con él. Y ustedes, dice Lucas, a la comunidad, son testigos de esto. Bueno, pues una vez reafirmada la realidad de la resurrección, Lucas intenta explicar lo sucedido en boca de Jesús para que podamos entender. La Iglesia va a buscar explicar la realidad de la resurrección yendo a la Escritura, buscar en los libros religiosos judíos, buscar en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Dice el texto que Jesús les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y el texto añade que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y la Iglesia buscó en estos textos todo aquello que pudiese explicar lo sucedido con Jesús. Pues lo sucedido no puede ser inexplicable, no puede ser invención de la Iglesia. Dios ha actuado, y su actuar debe estar registrado en la Escritura. Y entonces, a la luz de la resurrección, la Iglesia relee el Antiguo Testamento y descubre que estaba escrito que el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y un ejemplo de estos textos son los 4 cantos del siervo del profeta Isaías. Y entonces, basándose en la Escritura, la Iglesia fundamenta su anuncio y afirma que lo que dice no son tonterías, que no es una locura. Lo que anuncia es lo que han anunciado los profetas desde siglos, solo que hasta ahora no podíamos ver y ahora que ha sucedido, vemos. No habíamos entendido y ahora que ha sucedido, entendemos. Y el tercer y último paso que dio la Iglesia fue buscar entender lo sucedido. La Iglesia no se quedó satisfecha solo con buscar y encontrar en las Escrituras los argumentos en favor de la resurrección. La Iglesia necesitó responder a la pregunta del sentido, de la razón, del por qué. ¿Por qué fue necesario que Jesús haya sido torturado y clavado en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir y resucitar después? La Iglesia trató de entender la razón de su muerte para poder anunciar el triunfo de su resurrección. Y esto se nos muestra en la última parte del texto de hoy. ¿A qué dice la Iglesia que se debió la muerte y resurrección de Jesús? Dice el texto que el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. La Iglesia pues dice que Jesús murió por nuestros pecados, que murió para que nos volvamos, nos convirtamos a Dios. Es decir, para que descubramos el camino, para que nos volvamos a Él y vivamos y alcancemos la felicidad total. Jesús pasó por la cruz para que descubramos el camino de la felicidad y de la vida. Desde el inicio, la Iglesia interpretó la muerte y resurrección de Jesús
de esta manera. Pero la razón última fue el anuncio. En su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, y ustedes son testigos de esto. Ahora es necesario contarles a todos cómo hay que vivir para ser felices y así vivir para siempre. Todo este esfuerzo de entendimiento y de explicación que inició la Iglesia inmediatamente después de la resurrección va a continuar en la Iglesia en los siglos siguientes hasta hoy. En conclusión, desde los inicios la Iglesia afirma que Jesús murió por nosotros, para liberarnos de nuestros pecados y para que así nos volvamos a Dios. Y afirma que la resurrección es la prueba definitiva de que su camino es válido y verdadero, y que efectivamente lleva a la felicidad y a la vida. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues seguir los mismos pasos que siguió la primera comunidad. Y luego de celebrar la resurrección del Señor y alegrarnos con ella, ir a las Escrituras, buscar entenderlas y descubrir su sentido. Para ello ayuda mucho leer la Biblia en forma guiada y estudiarla, asistiendo a cursos bíblicos que ofrecen las parroquias, por ejemplo. Es necesario entender que Dios nos ha creado seres racionales y que debemos ser capaces de dar razón con fundamentos de aquello en lo que creemos. De modo que la fe que nos mueve el corazón encuentre su apoyo en la razón. Pues cuando entendemos lo que afirma la Iglesia, nuestra fe se llena de sentido. Descubrimos la belleza y coherencia de lo que creemos. Y el resultado es una satisfacción más profunda y serena de aquello que creemos, y mayores deseos de mejor seguir a Jesús. Pidámosle a Dios su gracia para conocer cada vez más al Señor, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.